Regresamos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en CPS Noticias. Tenemos en la línea al profesor de Economía Política por parte de la UNAM, Óscar Rojas Silva, que él es doctorando, creo que sí se les dice a quienes están además cursando un doctorado en Economía, también por parte de la máxima casa de estudios por la UNAM, y con él vamos a platicar un poco para que nos arroje algunas luces, pues en lenguaje en el que todos podamos comprender sobre la magnitud de este suceso por el que está atravesando la economía. Profesor Óscar Rojas Silva, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días, aquí con un placer estar con ustedes. Buenos días, muchas gracias. Pues bueno, no es ignorado por nadie que junto con esta crisis enorme de salud, pues parece ser que su repercusión, que es una severa crisis económica, puede ser aún hasta peor que la propia crisis de salud. Estamos viendo en un medio nacional que el 70% de los mexicanos teme por la disminución de sus ingresos. ¿Cómo retrataría, profesor, la magnitud de lo que está sufriendo México y lo que nos espera, así a grandes rasgos? Sí, pues mira, la verdad es que hay que recordar en una primera instancia que la crisis de salud se ha convertido rápidamente ya en una crisis, digamos que integral, ¿no? Es decir, no podemos separar los elementos que están ocurriendo, sobre todo cuando vemos que el escenario a escala mundial tiene este proceso de transformación. Es decir, no es lo mismo que un solo país se encuentre en una crisis que todo el planeta completo. Hay que recordar que pues la economía es un entrelazamiento, una escala macro social, cadenas productivas que van de aquí para allá a través de las fronteras, y que en esta ocasión pues sí está pegando duro. Es natural que haya nerviosismo, no nos había tocado este tipo de fenómenos, pero pues hay muchos otros elementos también que nos dicen de que esto, como toda crisis, también es una oportunidad. Así es, recordamos ahorita a bote pronto con lo que nos estás diciendo, Óscar, que por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, en donde el planeta también sufrió muchísimo y hubo muchas más muertes, pues salió un nuevo orden mundial y hubo muchísimos avances tecnológicos y científicos. Sí es en ese sentido en el que nos estás comentando, ¿verdad? Es correcto, es correcto. De hecho, lo que estamos viviendo con esta crisis podríamos decir que es un quiebre histórico muy fuerte, como el que se pueda medir desde la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que tiene otros matices, hay una cuestión tecnológica ya diferente, hemos experimentado ya otras cosas, pero para que los que nos escuchan tengan un ejemplo, pues antes de esta crisis todavía algunos trasnochados pudieran haber pensado que el sector salud era una buena idea que estuviera en manos de privados. Hoy eso ya no es posible, ¿no? Entonces habrá que seguir rastreando con esta crisis qué otras cosas profundas van a cambiar en nuestro entorno, en nuestra concepción de la economía, ¿no? Es decir, cómo concebimos los estados, cómo concebimos lo que tiene que estar asegurado, la forma en la que comemos, la forma en la cual nos transportamos. Es decir, todo llega un momento en el cual se somete a una modificación, y además en el contexto internacional estamos viendo que China tiene un perfil ya totalmente distinto. Ya no se puede hablar de que estamos en el mundo unipolar de los Estados Unidos, sino que pues todo tiende hacia un multilateralismo nuevo que estamos por conocer, y pues ahí hay muchas oportunidades también para todos los países que han tenido un perfil particular con respecto al sistema basado en el poder de Estados Unidos, y que ahora en esta nueva multilateralidad tenemos una nueva posibilidad de presentar un perfil distinto. ¿Tú tendrías pronósticos, digamos, optimistas para lo que se le viene al mundo ya en los meses finales de este 2020? Pues sí, porque fíjate, o sea, de alguna otra manera, en las primeras semanas de la crisis decíamos, ¿cuándo volveremos a la normalidad?, ¿no? Pero el problema es de que la crisis que estamos viendo ha sido una consecuencia de esa supuesta normalidad. Entonces, ya no se trata de regresar a la normalidad, sino se trata de hacer lo suficiente para que de esta crisis, de alguna otra manera, esta crisis devela los problemas que estaban ahí ocultos, que no se manifestaban tan claramente y que ahora sí lo hacen. Entonces, soy optimista en el sentido de que pues prefiero yo ver con claridad el problema para poder resolverlo,
que se mantenga oculto, ¿no? Obviamente, esto no quiere decir que vaya a ser, pues, digamos que algunos meses, algún tiempo difícil, complicado, pero pues ya ahora sí sobre el carril de la reflexión sobre la transformación, sobre la transición hacia qué nuevo tipo de economía. En este sentido, soy optimista. Estamos hablando con el profesor Óscar Rojas Silva. Él es profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y también está cursando un doctorado en esa misma materia, también en la máxima casa de estudios. Profesor, veíamos hace un momento un dato que dio a conocer la Universidad de Singapur, apenas lo dio a conocer antier, en base a algunos modelos matemáticos, pues ellos pronostican con un 97% de exactitud, bueno, así lo presenta su estudio, que para el 12 de junio del 2020, el 12 de junio, o sea, dentro de un mes y 13 días, México podría estar saliendo de la crisis de la epidemia o con un 99% para el 25 de junio. Pero de ahí en adelante a que la economía vuelva a recuperarse, a que el empleo vuelva a recuperarse, la inversión, ¿qué nos espera? ¿Qué tiempo podrá pasar? Pues fíjate que esa sí es una pregunta difícil. Hay un chiste en el argot de los economistas que dicen hay tres tipos de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas, ¿no? La verdad es que sí, se hacen muchas proyecciones, y pues obviamente que muchas de ellas son atinadas, pero pues la verdad es que también cuando tenemos estos procesos de cambio, pues está el gran depende de ciertas condiciones, ¿no? La verdad es que pues yo lo que he estado viendo es de que sí ha salido una serie de actores a la palestra a hablar de sus distintos puntos de programas de reestructuración, ¿no? Hemos ya tenido siempre presente la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de la República y el Banco de México. Es decir, ha habido toda una serie de pequeñas medidas por un lado y por uno y por el otro, porque de lo que se trata es de que ahora se responda de forma integral. No hay que olvidar que nuestro país desde 2018 empezó ya un proceso de reestructuración con respecto a la economía neoliberal, que no se trataba de otra cosa más que de la concentración de recursos en unos cuantos. Se comenzó este proceso de distribución, de retribución, y que, pues, de alguna otra manera, eso siempre es saludable para una economía, ¿no? Entonces, yo creo que para finales de años podemos estar viendo, quizá no la recuperación, pero sí ya con claridad de que vale mucho más utilizar tus propios recursos y ser eficientes y ser eficaces en ese uso que la receta tradicional, ¿no? Que era el endeudamiento con los organismos internacionales, particularmente hablando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con que no nos endeudemos como antaño, con que no se hipoteque el futuro del país, creo que vamos a poder estar viendo a finales del año pues ya algunos trazos de esta recuperación. Sabemos que tu enfoque, maestro Óscar Rojas, es pues eminentemente académico, no alejado, digamos, de sesgos ideológicos o políticos. Sin embargo, una persona del auditorio nos pregunta, oiga, ¿no sería mejor que se suspendieran los proyectos del Tren Maya de Dos Bocas y de Santa Lucía y que esos recursos se destinaran a un plan emergente de rescate económico? ¿Tú qué opinas? Pues mira, eso ha sido uno de los grandes debates, y la verdad es que hay que recordar que estos grandes proyectos prioritarios como Dos Bocas, Tren Maya, tienen como objetivo hacer un salto cualitativo en la estructura del país. Es decir, el sur, ahí agregaría también el cruce transísmico. El sur siempre ha sido una zona muy, muy rezagada, muy golpeada por toda su historia, por toda la estructura que hay ahí, ¿no? Entonces, el problema es de que, pues, México como unidad económica, pues imagínate que si hay un avión y no le sirven dos motores, pues su fuerza disminuye. Entonces, urge, y por eso está catalogado como prioritario, que se siga adelante con estos proyectos, porque de esa manera no solamente ayudamos al sur, sino que se ayuda a todo el mercado interno. Y lo que aquí estamos intentando hacer es precisamente hacer un cambio cualitativo, que no nada más cuantitativo, de nuestra economía. Entonces, yo la verdad es que no quitaría el dedo del renglón ahí con esos proyectos, porque de esa manera pues nos estaríamos cerrando en la posibilidad de que en los próximos años
pudiéramos tener mejores perspectivas. Hay que recordar que en toda crisis económica el comportamiento tradicional es como de una V, es decir, hay una caída fuerte, pero la misma fuerza de esa caída es de alguna otra manera también energía que sirve para el regreso, ¿no? Y en ese regreso, en esa trayectoria hacia arriba, pues más vale que estemos preparados, no nada más con paliativos que se quedan dentro del consumo, sino que también tengamos la posibilidad de cambiar el rostro, de cambiar la cara, de cambiar el funcionamiento de los mercados internos. Y la gran apuesta que está además avalada democráticamente, pues está planteada en la necesidad de tener autonomía energética con dos bocas y tener un cambio sustancial en lo que han vivido nuestros compañeros del sur por medio del proyecto transísmico y por medio del Tren Maya. Ahora que los precios del petróleo se han visto tan vapuleados, ¿tú crees que sí sigue siendo viable invertirle más a refinerías y no en fuentes alternativas de energía? Pues es que precisamente por eso, porque hay que recordar que hasta ahora en el modelo neoliberal todo era nada más estar exportando crudo, ¿no? Y de lo que se trata ahora, lo que se está planteando es de que el petróleo que tenemos ya no se dedique a ese modelo de exportación, sino que ese modelo se dedique a las necesidades internas. Hay que recordar en el imaginario que no nada más se trata del crudo de los gasolinas, sino que pues hay un montón de derivados muy importantes para que pueda florecer o no una industria. Es tanto como decir, pues, ¿qué prefieres? ¿Exportar los puros aguacates o unos guacamoles, ¿no? Que tienen más valor agregado, que pueden tener ahí otras cosas distintas, pero además aquí la proyección ya no es tanto del lado de la exportación, sino del lado de que todo aquel emprendedor, toda aquella industria que quiere crecer pueda tener acceso a los derivados del petróleo necesarios para poder desarrollar esta industria. Digamos que antes ha sido exportación total de crudo hacia afuera, ahora lo que se trata es de aprovechar esos recursos que tenemos aquí en el país y que fortalezcan sólidamente como nutrientes cualitativos el mercado interno. Y sobre todo el énfasis ha sido en el proyecto de la actual administración de que vayan y reactiven algo que nos hace falta, que tenemos que recuperar ampliamente, que es el campo mexicano. Muy bien, maestro Óscar Rojas Silva, maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Algo más que quieras agregar para el auditorio que te ve y te escucha? Bueno, más bien te escucha y ve tu foto en la pantalla a través de CPS Noticias. No, pues simplemente agradecer la atención y pues la verdad es que pues sí va a ser un asunto difícil, pero pues hay que recordar que todos los momentos definitorios en la historia siempre tienen esa dualidad, ¿no? Aparecen para el presente como si fueran problemas o cataclismos sin solución, pero en realidad lo que es una buena nueva es que es una oportunidad para que todos nos activemos, reflexionemos, seamos más perceptivos, nos atrevamos a señalar con más claridad las cosas que están mal en nuestro entorno también local, regional, nacional, mundial, y que pues aprovechemos esto para saber que no nada más estamos viendo pasar la historia, sino que somos actores, ¿no?, de la misma. Entonces, pues para adelante, y pues estar siempre atentos a también paliar esta pandemia de mala información, y pues sobre todo también siempre tener como principio fundamental la solidaridad con los demás. Pues muchas gracias, Óscar Rojas. Sí, en realidad esta crisis, digamos que es como que una partera de la historia, parafraseando a Carlos Marx. Te agradecemos mucho y te deseamos un feliz miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todo tu auditorio. Abrazos. Muy buen día. Ahí estuvo la intervención de Óscar Rojas Silva, maestro de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.